3,12. Un terremoto de 9,5 grados de magnitud y un importante tsunami cambiaron la vida en Atacama hace 3.800 años, según un estudio liderado por investigadores chilenos. Este sismo equivale al de Valdivia en 1960, lo que lo posiciona a la par del más intenso registrado en la historia de la humanidad. Para hablar sobre esto, justamente con uno de los investigadores que fue parte del estudio, Gabriel Liston, geólogo y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Gabriel, ¿cómo estás? Y gracias por estar acá en Radio USACH y Santiago Televisión. A todos quienes escuchan la radio USACH en este momento. Oye, Gabriel, lo comparábamos ahí con el de Valdivia, ¿no? Porque es lo que para muchas está como fresco en la memoria, pero se podría hablar también de este 9,5 grados de magnitud, que efectivamente sería el sismo más grande a la par con el de Valdivia. ¿Hay registro de algún fenómeno incluso más importante que ese? En tiempos recientes no. En tiempos recientes a escala geológica, en realidad no se tiene registro de un terremoto tan grande como terremoto de Valdivia hasta ahora. No se tenía registro hasta ahora. Y eso es lo que hemos puesto también a disposición, este conocimiento que es nuevo y que plantea que este gran terremoto que ocurrió hace unos 3.800 años atrás fue tan grande, por lo menos tan grande como el terremoto de Valdivia, que ocurrió en 1960, que es el terremoto más grande registrado instrumentalmente hasta ahora por la humanidad. Entonces, este terremoto que descubrimos en realidad gracias al estudio geológico, arqueológico, sismológico también, paleosismológico, plantea que es posible en el fondo esperar este tipo de terremotos no solamente en zonas de subducción como la del centro-sur de Chile, sino también en el norte grande y, por qué no, en otras zonas de subducción del mundo. Oye, ¿por qué este fenómeno ustedes dicen que cambió radicalmente no solamente el panorama ahí en el desierto de Atacama, sino que también la vida de quienes en ese momento estaban habitando, que entiendo tuvieron que buscar otros refugios? ¿Por qué se puede llegar también a esa conclusión y cómo fue ese cambio? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que aquí este es un estudio desarrollado en estrecha colaboración, una investigación transdisciplinaria con el profesor Diego Salazar y su equipo de arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. De hecho, Diego es quien lidera el trabajo, la publicación científica, y lo que hicimos ahí fue descubrir una serie poner en evidencia una serie de pruebas de índole geológico, como ya mencionaba, pero también de índole arqueológica, de naturaleza arqueológica. Y hay una serie de evidencias que muestran que previo al evento hay una densidad de restos culturales que es mucho más importante, y después del evento una densidad mucho más baja. Entonces eso se vio sistemáticamente en varios sitios arqueológicos, especialmente ahí en los de la zona de la región de Taltal, de la costa de Taltal. Hay un sitio arqueológico muy importante que es el sitio Zapatero, otro sitio también la mina San Ramón 15, que es la mina más antigua de América, que tenía explotación de óxidos de hierro ya hace unos 12.000 años antes del presente. Entonces hay una serie de evidencias que los arqueólogas ya habían levantado, y que fuimos sumando observaciones geológicas y también reinterpretando algunos registros arqueológicos para finalmente concluir que había ocurrido este gran terremoto. Oye, Gabriel, ¿y de qué registro arqueológico estamos hablando? Para la gente que nos escucha por la radio, estábamos viendo ahí en Santiago TV imágenes del trabajo que hicieron ahí mismo en terreno, ¿no? Pero para los que nos escuchan, ¿de qué registro estamos hablando y que nos permiten también determinar una magnitud más o menos aproximada? Claro, entre los registros que han estudiado los arqueólogos, por ejemplo, se encuentran los restos culturales que son, no sé, tienen que imaginar, por ejemplo, que la gente vivía, la gente que eran antecesores de los changos, ¿no? Vivían y subsistían a partir de una dieta que era eminentemente costera. Entonces, hay muchos restos de bivalvos, por ejemplo, restos de conchas, restos de peces también que se encuentran en los registros arqueológicos que corresponden a la vida cotidiana de las personas que vivían ahí. Y también algunos otros materiales un poco más elaborados con los cuales ellos
conseguían esos recursos, por ejemplo, anzuelos de concha o puntas de flecha también que usaban para cazar eh, guanacos y otras especies. Entonces, todas esas cosas se encuentran en los sitios arqueológicos y se encuentran con una densidad muy importante antes del evento. El evento está marcado en varios sitios arqueológicos por una fuerte superficie de erosión que en parte también erosionó un poco el registro previo, y un depósito paleotsunami que retrabaja o que retrabajó el propio sitio arqueológico, y después de eso una capa arqueológica que tiene mucho menos densidad de material cultural, que nos referimos a este material cultural a lo que mencionaba antes, que son fundamentalmente restos de la vida cotidiana de esas personas. Y eso entonces, a partir de ese tipo de evidencias, los arqueólogos ahí dedujeron, junto con el análisis geológico, ¿cierto?, que después del evento habían pasado por lo menos 1000 años, incluso unos 2000 años, en que los sitios no fueron ocupados de la misma manera que antes del evento. Es decir, después del evento la gente se movió, la gente se retiró un poco de las costas, siguió manteniendo la dieta eminentemente basada en recursos costeros. La gente se movió, se alejó de las costas, y esto es tan evidente como que los cementerios que antes se ubicaban sistemáticamente cerca de la costa y a baja altitud, después del evento, después de las evidencias, ya sean discordancias de erosión, depósitos de paleotsunami o también otro tipo de evidencias que son depósitos litorales, ¿cierto?, levantados, después de eso, después del evento, los cementerios los mueven sistemáticamente a mayor altitud y lejos de la costa. Oye, Gabriel, bueno, recordarle a los que nos escuchan por la radio, estamos hablando con el geólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Easton, porque fue parte de un equipo ahí que encontró evidencia para poder hablar de un terremoto 9,5 que ocurrió hace 3.800 años en Atacama. Una duda que me queda, en general con los yacimientos arqueológicos, cuando uno habla, no sé, del Chilesaurus, por ejemplo. Fue una persona que lo encontró de casualidad de repente y lo remitió al museo respectivo, se empezó a hacer una investigación. Pero en este caso, supongo que es distinto, no es como que uno de repente se encuentre con esta evidencia, y me interesa saber cuál fue el criterio también para definir que ese era el lugar donde había que empezar a investigar para saber más o menos la información que ahora les permite determinar que hubo un terremoto hace 3.800 millones de años. ¿Cómo determinan el lugar? ¿En base a qué factores? Oye, muy interesante tu pregunta, porque eso te la agradezco, porque eso nos permite contar un poco la historia de cómo fue la investigación, que en realidad es una historia bien más que entretenida, es bien potente, bien motivante, ¿eh? Nosotros primero quisiera señalar que el equipo de Diego Salazar y los arqueólogos llevan décadas estudiando la costa, llevan décadas explorando y estudiando registros arqueológicos. Y como ellos antes también habían habido otros estudios, pero Diego Salazar y su equipo de arqueólogos llevan décadas estudiando la costa, y por nuestra parte, nosotros también llevamos décadas estudiando la costa hiperárea del Norte Grande. Estamos hablando de una costa que es bien difícil, es una costa bien pedregosa, bien rocosa, en donde desde décadas estamos buscando, estudiando en realidad a partir de registros, la evolución medioambiental de ese ambiente tan extremo, en donde estamos hablando de la costa más árida del planeta, ¿ya? Entonces, dicho eso, eh, empezamos a investigar en la zona, en particular en la zona de Taltal, ¿ya? Y en esa región empezamos a colaborar ahí con el equipo de Diego, y entre ellos había en ese momento un geomorfólogo, Jean-Louis Gendon, geomorfólogo francés, que había hecho una observación y que observó que se encontraban depósitos litorales de 4.000 años de antigüedad, altitudes de 4 a 7 metros, ahí justo abajo de un sitio arqueológico. Y claro, empezamos a discutir de cuál podría ser el significado de eso, y con nuestra experiencia como geólogos en la región, estudiando registros paleosismológicos, sumado a la experiencia que tenía el equipo de Diego arqueológica, bueno, concluimos que en realidad tenía que ser un gran evento tectónico, un terremoto que haya levantado esos registros. Entonces, claro, una vez dicho eso, esos depósitos litorales, perdón, porque, entre paréntesis, ¿no?, para que
un depósito litoral esté hoy día a 4 o 7 metros de altitud, un depósito litoral de 4.000 años de antigüedad, eso no puede haber sido una variación del nivel del mar global, sino que tiene que haber sido un levantamiento tectónico, ¿ya? Y eso fue entonces lo que gatilló de alguna manera la hipótesis, que fue construida también en terreno, o sea, fue con mucho trabajo de terreno, y ahí mismo, discutiendo con Diego, conversando con Diego, con su equipo ahí, claro, comentamos que habían algunas cosas medias raras en los sitios arqueológicos, como discordancias de erosión, superficies de erosión y cambios de la densidad ocupacional que coincidían más o menos con el momento. Entonces, eso, de esta manera construimos la idea, la hipótesis, y con esta hipótesis comenzamos a investigar ya no solamente ahí en la región de Taltal, propiamente tal, sino que también expandimos a toda la costa del Norte Grande, y claro, las evidencias fueron encontrándose tanto desde el punto de vista geológico como arqueológico, y en una región tan vasta como 600 u 800 kilómetros de largo, encontramos sistemáticamente el mismo tipo de evidencias datadas, fechadas en el mismo momento. Y eso, bueno, nos llevó a plantear la hipótesis con fuerza ya de que había sido un solo gran terremoto, magnitud 9,5, que había levantado estas costas, que había generado un gran tsunami y que ese tsunami devastó a los changos, a los antiguos, a los antecesores de los changos. Y bueno, ellos implementaron ciertas estrategias de resiliencia de modo tal de cambiar sus asentamientos durante miles de años, y después de miles de años volvieron finalmente a ocupar las mismas zonas que antes ocupaban previo al evento, ¿ya? Gabriel, bueno, porque además del factor social, porque esto fue socialmente disruptivo también, que es una cuestión que es súper interesante, hay una patita que no hemos comentado todavía que tiene que ver con el tsunami. Tú hablas ahí de depósitos costeros. ¿Qué es lo que define a un depósito costero? ¿Qué es lo que les permite a ustedes como geólogos llegar a la conclusión de que un determinado elemento efectivamente llegó al lugar donde está producto de un tsunami o fuertes movimientos de aguas y no que simplemente fue, no sé, el derrumbe de algún tipo de cerro u otra roca que se pudo haber formado no arrastrada por un tsunami? ¿Por qué se habla de depósitos costeros? Ya, bueno, esa es una pregunta muy interesante desde el punto de vista geológico, ¿cierto? Nosotros en geología, como en toda ciencia, trabajamos con hipótesis, ¿no? Vamos a terreno, realizamos observaciones y planteamos nuestras propias hipótesis. Y esas hipótesis las ponemos a prueba en función del conocimiento geológico disponible, y esa puesta a prueba es buscar más observaciones que permitan finalmente validar o no la hipótesis. Entonces, los depósitos litorales tienen ciertas características que los tornan especiales y diferenciables respecto de otro tipo de depósitos, por ejemplo, de los de remoción en masa, deslizamiento u otro. Ahora, entre los depósitos litorales uno puede distinguir, por ejemplo, sedimentos que corresponden a paleoplayas, ¿cierto? En el fondo, ahí donde uno pone la arena, perdón, donde uno pone la toalla en la arena, o donde pone también a veces la toalla sobre las piedras, ¿no? Las piedras redondeadas de la playa que constituye la línea de costa, en el fondo, ¿ya? Normal. Y también de tiempo en tiempo ocurren tormentas. Entonces, esas tormentas dejan rasgos que son, en los depósitos, dejan rasgos que son diferenciables, que son distinguibles respecto de la sedimentación normal, continua que ocurre en la playa, ¿ya? Cuando viene un tsunami, también deja rasgos que son bien característicos, depósitos que son bien característicos también, y que se pueden distinguir en el caso de las tormentas, sobre todo debido a la distancia de la línea de costa, debido también a la altitud, y debido también a ciertos rasgos que son característicos de los tsunamis desde el punto de vista sedimentológico. Entonces, todo eso obviamente lo tuvimos en mente, y siempre estamos trabajando también con la idea de demostrar lo que es y también lo que no es. O sea, también tratar de poner a prueba siempre la propia hipótesis de modo tal de convencerse bien de que se trata de ese tipo de rasgos antes de plantear una teoría propiamente tal, ¿no? Oye, lo último, Gabriel, para ir tan atrás en la historia, yo me imagino, o sea, hago la analogía con la astronomía, ¿no? Que miran unas estrellas y entre más lejos uno quiere llegar o más al pasado,
más pies forzados, más barreras hay entre medio para poder llegar. Y en este caso, todos los movimientos tectónicos que han ocurrido en la historia, las distintas capas de hielo, por ejemplo, o masas de agua que se puedan generar por los periodos interglaciares, ¿no van de alguna manera como nublando un poco la visión geológica y hace que se complique también la exploración? Claro, por supuesto, mientras más atrás uno va en el tiempo, menos registro tiene, por la naturaleza de la evolución geológica. Pero en este caso estamos hablando de registros que son muy claros, ¿eh? Muy claros. O sea, una vez que los encontramos, que encontramos el primero y que entendemos cómo se presenta el registro, qué es lo que tenemos que buscar, seguimos buscando justamente ese mismo tipo de evidencia, y eso es lo que hace, y también en un contexto que es similar, ¿no? En la costa, y eso es lo que lo hace también factible, ¿no? Y es propio del método científico, ¿no? Usualmente los primeros hallazgos son los más trabajosos, ¿cierto? La primera observación. Pero una vez que uno da en el clavo, ¿cierto? Y encuentra, realiza esa primera observación, ya sabes, ya tienes una piedra de Rosetta que te permite buscar y también encontrar en los distintos sitios a lo largo de la costa, eventualmente registros similares, ¿ya? Entonces, en este caso, claro, estamos hablando de un evento que ocurrió hace 3.800 años antes del presente aproximadamente, que está bien, o sea, que tenemos bastantes sitios ya para sostenerlo bien a lo largo de una región muy vasta, muy difícil de trabajar también, porque efectivamente es una región en donde no quedan usualmente registros como estos, ¿no? Y por eso me refiero a registros de grandes tsunamis, por ejemplo. Es muy difícil encontrarlos, y por eso nos fuimos a buscar a los sitios arqueológicos, porque en los sitios arqueológicos ahí hay capas, hay una sedimentación que tiene que ver con la actividad cultural, la actividad antrópica. Hay una sedimentación en capas, una acumulación de capas, que nos permite tener un registro continuo, y dentro de ese registro continuo, entre medio, se encuentran estas anomalías, estos eventos catastróficos que están registrados en ese registro continuo, ¿ya? Entonces, de ese modo uno puede dilucidar e ir navegando hacia el pasado, visualizando los eventos del pasado, que, por cierto, como tú dices, es difícil, pero no por ello deja de ser posible. Ahora, yo quisiera agregar, antes de terminar, que, ¿Ya? claro, este es un descubrimiento que pone la costa del Norte Grande en relevancia, tanto desde el punto de vista arqueológico como también tectónico, y en relación a los riesgos y peligros geológicos, ¿no? Porque en lo primero, estamos hablando de una costa que tiene 12.000 años de ocupación, por lo menos. Es decir, son 12.000 años de resiliencia, de resiliencia de las comunidades costeras, en que pudieron adaptarse a un ambiente hiperárido, de extrema aridez, pudieron sobrevivir, sobreponerse a eventos como este, pero no de tanta magnitud. Es decir, muchas veces en el tiempo han ocurrido eventos como el terremoto de 1877, de magnitud 8,8, que también tuvo un gran tsunami. Ese es un evento histórico. Y por cierto que ese tipo... Pero no todos no todos tienen el mismo registro, ¿no? Entonces este es el único evento que deja ese tipo de registro en los 12.000 años de historia. Vale, Gabriel. Oye, fascinante pega también que hicieron ahí en el norte, así que te mando un abrazo y gracias por estar acá con nosotros en Radio Sachi y Santiago Televisión. Ya, pues muchas gracias. Chao.